Me está diciendo que nuestro internet está un poquito inestable. Cualquier interrupción pedimos disculpas y vamos a continuar con los estudios del Evangelio de Mateo, que nos quedamos la semana pasada cuando estudiamos la entrada triunfal y estudiamos también la purificación del templo en Jerusalén. Esto es en Jerusalén. Ahora queremos continuar con todos los acontecimientos que pasaron en Jerusalén y le hemos titulado a esta gran sección Controversias de Jesús en Jerusalén. Abarca los capítulos 21, 22 y 23 del Evangelio de Mateo. Y es una sección intensa donde vemos una fricción, una lucha constante de los diferentes grupos religiosos de Jerusalén, queriendo, diríamos, sorprender a Jesús con alguna palabra, poniéndolo a prueba, confrontando a Jesús y Jesús también, por supuesto, confrontándolo a ellos, y finaliza esta sección Jesús denunciando severas acusaciones en contra de los fariseos, saduceos y herodianos y también los escribas, y pronunciando ayes en contra de estos grupos religiosos que estaban en Jerusalén. Por lo tanto, la purificación del templo sirvió como detonante a todos estos acontecimientos. Y lógicamente esto nos lleva al camino de la cruz, porque hay un propósito en todo esto que vamos estudiando, y este propósito nos lleva al arresto de Cristo después, diríamos, de haber cumplido con todas estas cosas. Eh, el primer tema que tratamos en esta noche es la maldición de la guerra estéril. Amén. Este acontecimiento es importante y muy significativo para nosotros porque a través de él Jesús hace, diríamos, una profunda enseñanza a los discípulos acerca de la fe. Lo que ocurrió con la higuera estéril, la nota fundamental es que no era tiempo de higo, pero como la higuera tenía un follaje muy hermoso, estaba dando indicación de fructificación. Y al acercarse a Jesús no encontró higo, sino hojas solamente, o hojas nada más. Y por lo tanto maldijo la higuera estéril. Y los discípulos al día siguiente, sorprendidos, le muestran a Jesús que esta higuera que él había maldicho se secó desde las raíces. Jesús, aprovechando la ocasión, estamos en Mateo capítulo 21, versos 21 y 22, les dice las siguientes palabras. De cierto os digo, que si tuvierais fe y no dudareis, no solamente haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidas al Padre en oración, creyendo, lo recibiréis. Esto, lógicamente, introduce un tema muy importante, y es sobre cuáles son las características, la naturaleza, los fundamentos de la fe, y nos ayuda a nosotros a entender lo que es la fe. Los discípulos le piden al Señor una, diríamos, una demanda que nosotros a veces diríamos, ¿por qué lo hicieron? En Lucas 15, 5 y 6, dicen los discípulos, Señor, aumentanos la fe. Y Jesús, en lugar de hacer una oración por ella y aumentar la fe a todos, como si el Padre tuviese esta potestad, porque si de seguro tiene el poder de hacer, pero nos confirió a nosotros libre albedrío. Y en ese libre albedrío, Él nos deja en libertad de creer o no creer. Y no nos va a forzar a nosotros tener una creencia íntima, una convicción íntima, porque la fe es una convicción íntima que brota de lo más profundo de nuestro ser, es una confianza, y por lo tanto no es que se va a lograr con una oración, sino que tiene que desarrollarse, tiene que nacer en nosotros, y nosotros la brindamos al Señor. Jesús en Lucas 15, 5 y 6 dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería.
Igualmente en Marcos 9:23, Jesús dice al padre de un muchacho endemoniado que los discípulos no pudieron liberarlo, le dijo al padre, si puedes creer, al que cree, todo es posible, indicándole que la fe era la única condición para él obtener el milagro que estaba pidiendo, la liberación de su hijo. Y el padre muchacho le responde a Cristo, creo, ayuda a mi incredulidad. Es decir, ayúdame a creer. La verdad es que ni los discípulos ni el padre muchacho, cuando pidieron que le aumentara la fe, no sabían lo que pedía por varias razones. Primero, la fe es una facultad única del ser humano. De todas las criaturas, la única que tiene libre albedrío y la única que puede creer es el hombre. Segundo, Dios espera que el hombre crea en él. Eso es lo que Dios demanda de nosotros. Así como Noé eligió creerle a Dios, igualmente lo hizo Abraham, eligió creerle a Dios. Y lo hizo Moisés, que eligió creerle a Dios. Y nosotros por igual tenemos que elegir creerle a Dios. La fe es una íntima convicción de confianza, de seguridad que nosotros depositamos en Dios. Y esto es lo que se llama fe. Por eso dice, al que cree, todo le es posible. Si nosotros decidimos creer, entonces todo será posible. Ahora, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Claro, lógico que sí. Segunda de Pedro 3:9 quiere que los hombres sean salvos. Y cuando Juan escribió su evangelio, también dice que el propósito del evangelio es que los hombres crean que Jesucristo es el Hijo de Dios y creyendo sean salvos. ¿Podemos estimular la fe? Sí, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y por lo tanto, para estimular esa fe, nosotros necesitamos estudiar la palabra y necesitamos también comprender las escrituras porque va a estimular nuestra fe. Y esto es muy importante aprender. Ahora bien, dice segunda de Pedro 3:9 que es la voluntad de Dios que todos procedan al arrepentimiento y que todos seamos salvos. Pero Dios no puede hacer en un momento que toda la humanidad crea en Él, porque es una decisión íntima de cada persona en particular debido al libre albedrío. Y Dios respeta esa libertad que nos ha concedido. No somos robots, no estamos manipulados por nadie y por lo tanto nosotros tenemos que decidir creerle a Dios. Pero la fe, primero, esa es su naturaleza, que es una condición íntima. Y podemos aprender otras cosas más de la fe. La verdadera fe es certeza absoluta, convicción plena, como dice Hebreo 1:1. ¿Qué nos dice Hebreo 1:1? Es pues la fe, ¿la qué? La certeza de lo que De no se lo, ve, la convicción de lo que se espera. Habla el término certeza, convicción. Y esta palabra, certeza, convicción, me habla del carácter radical de la fe. O sea, es un carácter riguroso, inflexible. La fe no admite dudas, porque, como Cristo dijo, si tuviese fe, no dudando nada, y todo lo que pidas al Padre, creyendo, o sea, que está enfatizando algo en particular. Cualquier fe, por la mínima duda que tenga, lamentablemente esa fe es débil y esa fe no va a dar los frutos que Dios espera. Por esa razón, cuando Pedro vio a Jesús que iba caminando sobre las aguas, le pide con fe, Señor, haz que yo vaya a ti. Y él le dijo, ven. O sea, no era la fe de Cristo que hizo que Pedro caminara sobre las aguas, era la fe de Pedro que lo hacía caminar sobre las aguas. Y cuando Pedro quitó su vista de Cristo y comenzó a ver las aguas y el mar, los vientos y el sonido de los vientos, su fe se debilitó porque tuvo duda. Y eso es que Satanás siembra duda. Y en la primera tentación, eso hizo con Eva, puso duda. Y cuando hay duda, no hay certeza, no hay convicción, no hay seguridad y no se cumple lo que dice Dios ahora en las Escrituras. La verdadera fe tiene un carácter radical,
inflexible, riguroso, no admite duda en lo absoluto, como dije Santiago 1:6, que dice, el que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reprocho. Pero, dice Santiago, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar. Esto lógicamente me recuerda a una historia que le escuché a un predicador hace muchos años, que decía que una anciana escuchando el testimonio, precisamente un mensaje sobre la fe, ella tenía en su casa un tremendo problema y es que la puerta de su ventana había un árbol bien grande que no le permitía a ella observar para afuera y ella quería que le cortaran ese árbol y no se lo cortaron y estaba buscando la forma de remover ese árbol, lo cual lógicamente era un imposible. Y la señora se llenó de fe y tan pronto llegó a su habitación, abrió la ventana y se dirigió al árbol y dijo, así como Cristo dijo que podemos decir a este sicómoro, desarráigate y lánzate al mar, a ti te digo, desarráigate y lánzate al mar. ¡Pah! Cerró la puerta, se acostó después de orar, dándole gracias a Dios. Amén, porque Dios se ha ido a quitar por fin el árbol de la ventana. Al levantarse y abre su puerta, ¡pah! Sorpresa, ahí estaba el árbol y simplemente lo mira con la cara dura y dicen, yo sabía que no te iba a ir. Entonces no tenía fe, porque ya sabía que el árbol no se iba a mover, tenía duda, no había plena certeza en la petición que le hizo a Dios. Aunque parece una cosa imposible, tenemos que saber que Dios obra en lo imposible y la fe, esa certeza, es que crea los milagros y eso es lo que demanda a Dios, que por eso se llama, es una fe radical. Tan radical que quién fue que le dijo a Dios, que le hizo una oración y le dijo al sol que se detuviera y que se detuviera también la luna. Eso es una petición radical. ¿Quién lo hizo? Josué. Amén. En una batalla, para asegurar la victoria, tenía que largar el día y no podía ocultarse el sol. Así que hizo parar prácticamente todo con esta oración poderosa. También Elías, o con su oración, paró la lluvia para que no lloviese durante 6 meses. Y Elías también demandó fuego del cielo y bajó fuego del cielo y descendió fuego del cielo. Son cosas admirables, son cosas, diríamos, radicales, que para poder realizarse no puede existir el menor rasgo de duda. Que la cuestión principal cuando los discípulos le pidieron que le aumente la fe, que le dijo, si tuviese fe como un granito de mostaza, el punto principal no es el tamaño de la fe, sino la calidad genuina de la fe. Porque fíjate las grandes cosas que puede hacer una fe pequeña. Si tuviese fe como un granito de mostaza, pero una fe con calidad genuina, le diréis a este monte, desarráigate y lánzate al mar, y así lo haría. Nosotros podemos aumentar nuestra fe. Sí, podemos aumentar nuestra fe. Le dije ahorita que no podemos pedirle a Dios, aumentanos la fe. Y es común decirle a Dios. Hasta hay alabanza que dice, aumentame la fe. Aumenta fe la fe y dame entendimiento. Dios te puede conceder entendimiento, pero sabemos cuáles son los medios para aumentar nuestra fe. Tenemos que estudiar las escrituras porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Tenemos que hacer comunión con Dios porque la palabra de Dios va a estimular nuestra fe para que ésta pueda crecer. Y ya sabemos cuál es la naturaleza de la fe, que es convicción, que es seguridad, que no puede haber duda en nosotros. Así que nuestra fe puede crecer. Nosotros podemos llegar a nuevos niveles de fe y a veces hace falta. A veces estamos viviendo vidas cristianas, diríamos, muy normales, vidas cristianas tediosas, aburridas, y necesitamos un cambio en nuestra vida con más poder, con más potencia, con más autoridad, y hace falta un nuevo nivel de fe en nuestras vidas, un nuevo nivel de confianza en Dios. Pero esos niveles de fe y de confianza en Dios y de poder en Dios, lógicamente podemos tenerlo en la medida que Cristo se va formando en nosotros y en la medida que nosotros crecemos a la estatura y la plenitud de Cristo.
Y este es el secreto para nosotros, simplemente tener una fe como lo está demandando esta enseñanza. No es una parábola, es simplemente una enseñanza tomada de un hecho real, y de esta forma Jesús le habla de la fe a los discípulos. Ahora, después de estos tres acontecimientos, la entrada triunfal, la purificación del templo y también la maldición de la higuera estéril, comienza una serie de confrontaciones con los líderes religiosos de Jerusalén. Comienza Cristo. Al día siguiente, ellos se encontraron con Cristo después que Cristo purificó el templo, volcó las mesas de los cambistas e hizo cuanto quiso e impidió la entrada de los que vendían en el templo. Al día siguiente, eso estamos en Mateo 21, verso 23 en adelante, cuestionan a Cristo y le preguntan: ¿con qué autoridad tú haces esto? Demandan de Cristo, por lo tanto, una explicación. Y lógicamente están ellos a la expectativa, porque la intención de ellos no es esperar una respuesta de Cristo, la intención es arrestarlo por el desorden, por el, digamos, por los hechos que había hecho en el templo. Y esto es lo que tenemos. Entonces, busquen en su Biblia este texto y ellos le preguntan: ¿con qué autoridad tú haces esto? Y Jesús, viendo su corazón, le dijo sabiamente, gentilmente: yo les respondería a ustedes con qué autoridad hago esto, si ustedes me contestan una pregunta primero. Juan, la predicación de Juan el Bautista, ¿era de Dios o era de los hombres? Y ellos sabiamente no se apresuran a contestarle a Cristo, porque sabían que habían permitido que Juan el Bautista fuese apresado y que Juan el Bautista fue muerto por Herodes. No se apresuraron a decirle palabra a Cristo, y consultando decidieron que cualquier respuesta que daba era problemática. Si decían, estas son las preguntas intrincadas, preguntas que aparentemente no tienen explicación, no tienen respuesta. Si decía que eran de Dios, entonces va a decir: ¿por qué no le creyeron? ¿Por qué no se convirtieron con Juan el Bautista? Y si decimos que es de los hombres, el pueblo tiene a Juan el Bautista como un profeta, y entonces vamos a caerle mal y el pueblo nos va a reprochar también a nosotros porque que dijimos que era de los hombres. Y simplemente le dijeron a Cristo como una salida sabia: no sabemos si era de Dios o era de los hombres. Y Jesús entonces dijo: pues tampoco yo les diré con qué autoridad yo hice estas cosas. Y ahora comienza o continúa los altercados de Cristo con los fariseos, con los saduceos, con los herodianos. Y comienza primeramente reprochándole en parábolas, de una forma delicada, de una forma, diríamos, sutil. Y la primera parábola es la parábola de los dos hijos, que encontramos en Mateo 21, versículo 28 al 32. Esta palabra revela la importancia de la verdadera obediencia, la naturaleza de la verdadera obediencia y del arrepentimiento. Jesús usa esta historia para contrastar, fíjese bien, la hipocresía religiosa de estos grupos con el arrepentimiento de los pecadores, demostrando que el arrepentimiento y la acción son más importantes que las palabras o las apariencias de obediencia. Y esto es lógicamente, está revelando, demostrando su hipocresía religiosa, y está hablando de ellos. Delante de ellos narra a los que están reunidos esta parábola, y ellos están escuchando lo que Jesús dice. ¿En qué consiste? El padre de familia y la petición. En esta parábola, un padre de familia le pide a sus dos hijos que trabajen en la viña. El primer hijo se niega, pero luego arrepentido fue a trabajar. El segundo hijo inicialmente le dice que sí al padre, que irá, pero luego se queda y no va a trabajar. Jesús aplica la parábola afirmando
que los publicanos y las rameras, oiga qué aplicación más fuerte, los publicanos y las rameras, gente de baja reputación, reprochable, irán delante de los escribas y los fariseos al reino de Dios. Y esto lo encontramos en Mateo 31 y 32. Y creo que es una bofetada muy grande que le da a estos grupos religiosos y que tal vez está dándole a muchas personas, muchos líderes religiosos que andan en hipocresía y lamentablemente no se cuestionan, no se examinan delante de Dios si están correctas sus acciones o no lo están. He aquí el contraste. Los líderes religiosos, recuerden que la pregunta que le hicieron a Cristo, si lo que hizo en el templo, ¿con qué autoridad lo hacía? Y Cristo le preguntó, Juan el Bautista, ¿su mensaje era de Dios o de los hombres? Y ahí está. Le hizo esta primera parábola para ilustrar su hipocresía y le dice, los líderes religiosos parecían obedecer la ley, pero cuando vino Juan el Bautista, un enviado de Dios, no le creyeron, lo rechazaron. Mientras que los publicanos y las rameras, las prostitutas, es decir, gente despreciable, gente pecadora, le creyeron a Juan el Bautista y se arrepintieron con Juan el Bautista. Y por eso Juan el Bautista bautizaba a este tipo de personas en el río Jordán. Y esta es la enseñanza de la parábola. ¿Cuál es? La parábola enseña que la verdadera obediencia no se limita a la apariencia o a las palabras. Tú puedes decir lo que quieras, que eres muy santo, tú puedes vestirte con el ropaje de santidad como te guste, pero la verdadera obediencia implica un cambio de comportamiento. El arrepentimiento y la acción genuinos son más importantes que la profesión de fe. Los judíos, los escribas, los fariseos, amén, los herodianos, tenían una confesión de fe muy linda, muy bella, oraban muy lindo, muy bello, tenían una elocuencia enorme en hablar y enseñaban y daban cátedra de la ley, que eso es muy lindo, pero sin cambio, sin acción, no valen absolutamente nada. Y esta parábola de los dos hijos es lo que está explicándole y está hablando de los escribas y los fariseos. La parábola, lógicamente, toda parábola que estudiamos hay un llamado a la acción. Y esta parábola nos llama a examinar nuestras propias vidas y asegurarnos de que nuestra fe en Dios sea real, basada en una verdadera experiencia de arrepentimiento, de conversión. Si es así, estamos bien delante del Señor. Y esta es la primera parábola. Jesús siguió hablándole en parábolas y ellos escuchando las parábolas. Y le refiere a una segunda parábola de los labradores malvados, que se encuentra en Mateo 21, 33 al 44, que es a continuación de la anterior. Esta parábola va a denunciar la desobediencia y el rechazo de los judíos y de Israel a la autoridad de Cristo Jesús. Le narra que un dueño de la viña, es decir, un padre de familia, plantó una viña y la equipó con todo lo necesario, hasta le hizo torre, vallado y todo. Y luego toma esa viña y la arrienda a unos labradores. Esto lógicamente es común en algunos agricultores utilizar este sistema de arrendamiento de viña y así por lo menos otro hace el trabajo, tiene también sus ganancias, pero el dueño de la viña recibe su parte y esto lógicamente es una acción comercial que ellos conocían y que estaban relacionados con estos hechos. Los labradores, sin embargo, cuando llegó el tiempo de la cosecha y el padre familia envió a sus siervos a recoger la parte que le correspondía, estos labradores se rebelaron, golpearon a los siervos y también los mataron. El padre de familia, el dueño de la viña, volvió a enviar a otro siervo e hicieron lo mismo. Creo que estamos entendiendo que esta es una ilustración que nos presenta vívidamente a Israel,
porque en todo el Antiguo Testamento, cuando se habla la parábola de la viña, está hablando de Israel como viña, que es una comparación. Y cuando habla que envió a sus siervos a su viña, está hablando que envió a sus profetas, envió a unos profetas, luego envió a otros profetas, y Israel siempre se rebela contra Dios. Algunos, lógicamente, golpeaban y mataban a los profetas del Señor, que es el gran lamento que Cristo hace al final del capítulo 23. El dueño de la viña, en esta parábola, en esta historia, dijo entonces que enviaría a su hijo, porque siendo su hijo, tal vez lo iban a respetar, porque iba con su autoridad, y el hijo tenía más autoridad que los siervos que había enviado. Pero los labradores, al ver al hijo, se ensañaron contra el hijo, lo apresaron y lo mataron, como porque era un heredero, con la intención de quedarse con la viña para ellos. Sentencia del dueño de la viña. ¿Qué hizo el dueño de la viña? El dueño de la viña, al ver la reverdía, sentenció a los labradores malvados a ser destruido, y tomó la viña y la dio a otros labradores que sí le diesen su fruto. La aplicación. Jesús aplica esta parábola a sí mismo como el hijo del dueño de la viña y a la situación de Israel, profetizando que el reino de Dios le sería quitado, le sería arrebatado, así como se le arrebató la viña a estos labradores malvados, también el reino de Dios le sería arrebatado a Israel y se le daría a una nación que produzca fruto. Es decir, está hablando de los gentiles y de la iglesia que iba a ser el pueblo escogido por el Señor. Enseñanza. Esta parábola anticipa la llegada de un nuevo pacto y anticipa, por supuesto, la llegada de la iglesia, en el que el reino de Dios sería entregado a los gentiles, quienes en otros tiempos no buscaban a Dios y estaban lejos de las promesas de Dios y de su pueblo, pero que ahora, por la obediencia, ahora son hechos pueblo de Dios. Y este es un mensaje bien fuerte, bien contundente para estos religiosos, que lo que ellos tanto buscaban y con tanto orgullo mencionaban, que eran hijos de Abraham y por lo tanto iban a recibir las promesas de Abraham, lamentablemente quienes iban a cosechar las promesas de Abraham era otro pueblo, el pueblo gentil, que Dios iba a llamar, porque ellos al rechazar a Cristo estaban trazando el camino para ellos ser excluidos del reino de los cielos. Y eso lamentablemente es un juicio, es un reproche, pero también una severa advertencia que el Señor Jesucristo le está diciendo a estos líderes religiosos. Y nos preguntamos, ¿estaban entendiendo lo que Jesús le hablaba? ¿Entendían ellos que se estaban refiriendo a Israel y se estaban refiriendo a ellos mismos, que lo estaba juzgando a través de esta parábola? No sabemos. Pero Jesús parece como que no le dio la cara a entender mucho y le refirió una tercera parábola. Y ya ahí le encontramos en el capítulo 22, los primeros 14 versículos, y es la parábola de las fiestas de la boda. Yo sé que generalmente acostumbramos a interpretar estas tres parábolas como si fueran a la iglesia. No son dadas a la iglesia, son dadas a los líderes religiosos que están en Jerusalén, a los escribas, los fariseos, los saduceos, los herodianos, a todos estos que están contendiendo con Cristo y que están rechazando a Cristo, que están negando la fe de Cristo y rebelándose contra Dios. A ellos Jesús en este momento le está hablando en parábola, reprochándole en palabra su actitud contra Dios. La parábola de la fiesta de las bodas, que se encuentra en Mateo 22, 1 al 14, narra cómo un rey convoca a una fiesta de boda y nadie asiste a la invitación, ilustrando la resistencia del pueblo judío, no de la iglesia, del pueblo judío a la invitación de Dios para aceptar a Jesús como su Mesías. Veamos la invitación primero y el rechazo de ella. Un rey organiza un banquete de bodas para su hijo
Este banquete de boda, sabemos ya de qué se trata, y su hijo, lógicamente Jesús está hablando de sí mismo. Y envió a sus siervos a llamar a todos sus invitados, los invitados de Israel, el pueblo descendiente de Abraham, descendiente de Isaac, de Jacob, el pueblo escogido, el pueblo donde Dios puso a David, que le dio una promesa bella a David. Este pueblo, lógicamente, son los invitados especiales. Para ello es este acontecimiento que estamos hablando, porque lo dice Juan, a los suyos vinos. Cristo venía a su pueblo y por lo tanto se manifestó a Israel como el Mesías desde el bautismo. Y todo lo que ha hecho hasta ahora es manifestándose a su pueblo. Y la entrada triunfal lo que esté proclamando a todo Israel que Él es el Mesías. Y por lo tanto, ahí se está cumpliendo esta parábola. Invita a sus siervos, a sus invitados, pero estos simplemente se niegan a asistir, no hacen caso. Envía una segunda invitación y otra vez encontramos la misma secuencia, es que Cristo envía profeta tras profeta y ellos rechazan a los profetas y en esta segunda invitación fueron a la ciudad y en la ciudad invitaron otra vez, trataron de convencer a los invitados hablándole de los suculentos manjares, de los platos exquisitos que iba a haber en la boda, de los honores que iba a haber en la boda, para ver si los seducía, los convencían y iban a la boda. Y ni aún así fueron a la boda, sino que cada uno se fue a sus tareas de labranza e ignoraron, pero tomaron a los siervos de este rey, lo afrentaron y lo mataron, lo mismo que hace siempre Israel contra los profetas que Dios había enviado. ¿Qué hace este rey? ¿Cuál es el castigo a estos invitados? No sé cómo decirle a estos invitados. Invitados, diríamos, tóxicos, podríamos decir, que rechazaron la invitación de Dios para aceptar a Jesús como su Mesías. Entonces el rey enojado envió a sus ejércitos a destruir a aquellos hombres y quemó también la ciudad. O sea que esas fueron las consecuencias y lógicamente me está hablando aquí de un juicio escatológico, un juicio que Israel espera en el futuro y lo está hablando así y está hablando así también de la condenación que iban a sufrir Israel por rechazar al Mesías. Los otros invitados, ¿quiénes son? El rey ante el gesto como un gesto de generosidad y ante el enojo porque los invitados no fueron, envió entonces a sus siervos por los caminos a invitar a todo tipo de personas que encontraba, sin importar su estatus social o posición económica. Y esto, lógicamente, en esta ilustración se está refiriendo a los gentiles que ahora son llamados como pueblo de Dios. Sin embargo, curiosamente, se complica la trama de esta historia, porque el rey entra a la boda y cuando entró a la boda a ver los invitados, encontró a un hombre que no estaba vestido adecuadamente y le dijo a los que servían que lo ataran de mano y pies y lo echaran fuera a las tinieblas. Lo sacaron de la boda. Tal vez esto se da en nuestros países, que siempre hay gente que se cuela en las bodas para aprovecharse de las bebidas, de las comidas que están en las bodas, pero se descubren fácilmente porque no van con ropas adecuadas para una boda. ¿Cuál es la aplicación de esta historia, de esta parábola? Jesús aplica esta parábola diciendo que son muchos los llamados y pocos los escogidos. O sea, muchas personas que son llamadas van a rechazar la invitación de Dios. Y como pastor, como predicador, como evangelista, debe estar consciente el alto nivel de rechazo que tiene en las personas ante el mensaje del evangelio del rey. Esta parábola advierte a los judíos en primera instancia las terribles consecuencias que tendrían de rechazar a Cristo como el Mesías e insta a todos a aceptar la invitación de Dios de salvación y de vida eterna. ¿Qué aprendemos de estas parábolas de las bodas, de las fiestas de boda o el banquete de boda de Mateo 22? Aprendemos lo siguiente. Primero aprendemos de la resistencia a la invitación de Dios.
la cual deben tener presente todos los que anuncian el evangelio. No siempre lo dirán bienvenido, ni siempre van a escuchar otro mensaje ni lo van a aceptar, y muchas veces nos van a rechazar. Segundo, nos habla del castigo eterno de quienes rechacen el evangelio de Cristo, quienes rechacen a Cristo. Y muchas veces nos dicen, si hay tantas religiones, yo creo que todas religiones conducen a Dios, y realmente no es así. No todas conducen a Dios. Y también nos dicen, nos preguntan, eh, eh, ¿qué, ¿qué pasará con las demás religiones que no creen en Cristo? Lamentablemente, Cristo también lo refirió y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El que rechaza a Cristo está rechazando a Dios, está rechazando la vida y se está alejando de Dios. Y esta es la gran verdad, que aún Israel no logra entenderlo, no logra descifrarlo y está en plena oscuridad. El castigo eterno para aquellos que rechazan, que se rehúsan creer en Cristo y creer en su evangelio. Tercero, aprendemos el tema de la generosidad de Dios, quien nos ha escogido como pueblo suyo, aún sin nosotros merecerlo. Éramos los que estaban por los caminos, gente que no calificaba para esta boda, pero que el Señor nos invitó sin un estatus social, sin una condición económica. A pesar de todo, Él nos invitó a la boda y nos ha escogido. Y en cuarto lugar, nos habla del llamado de Dios que es universal, salió para toda persona. O sea, Dios ahora, en el Antiguo Testamento vemos a Dios tratando únicamente con Israel y nosotros admiramos este hecho. Pero hoy en día Dios está tratando con todas las naciones, con todos los pueblos. Y cuando se encontró con la mujer samaritana, le dijo a la mujer samaritana, cuando ella le pregunta, ¿por qué ustedes creen que Dios se manifestará en el monte de Jerusalén? Nosotros decimos que es en el monte Samaria. Y Cristo le dice, mujer, créeme, la hora viene y ahora eso, o sea, ya ha llegado que ni en este monte, pues Samaria, ni en el monte de Jerusalén adoraréis al Padre, porque el Padre busca adoradores que le adoren espíritu en verdad en todas las naciones de la tierra. Entonces, no sé si le parece duro. Eh, Tenemos un evangelio que es santo, tenemos que una fe que es santa, pero nosotros, amén, la única tierra prometida que tenemos es la nueva Jerusalén en los cielos. Y en la tierra no tenemos tierra santa. Hay gente que todavía está proclamando tierra santa, tierra sagrada, y está trayendo reliquias desde Jerusalén para sus templos. Pero nosotros, el único que es pueblo de Dios actualmente es la iglesia, porque Israel hasta ahora ha sido excluido como nación a menos o esperando que ésta venga y reconozca al Mesías como consecuencia de haber rechazado al Mesías. Así que hay un llamado universal. Dios no solamente está tratando con Israel, está tratando con toda nación, con todo pueblo que le escuche y le obedezca. Y eso es el llamado universal de Dios. Y quinto, la necesidad de aceptar la invitación. Todos tenemos que aceptar la invitación o habrá, lamentablemente, severas consecuencias a aquel que rechace a Cristo y aquel que rechace el evangelio del Señor Jesucristo. Y en sexto lugar, la necesidad de estar preparados como creyente. Ese invitado, esa persona que se coló en la boda, que estaba en la boda con ropa inapropiada, que no estaba vestido adecuadamente, que fue atado de mano y de pie y sacado de la boda, es que indica que nadie podrá colarse en el reino de Dios. Y los que ahora se están colando en el reino de Dios, que están en la iglesia con una apariencia de santidad, pero que aún no se han convertido, estos al final, me habla de un juicio escatológico, serán atados de manos y de pies y sacados, echados fuera del reino de Dios en la oscuridad, como dice la Biblia, serán lanzados a la oscuridad donde está el lloro y el clamor. Y esa es la consecuencia de no estar preparado.
vestido adecuadamente, con ropa de santidad, con las ropas de Cristo, para no ser excluidos del reino de Dios y para no perder nuestra salvación. Y por eso hace falta que nosotros siempre no nos examinemos nuestra fe para andar íntegramente delante del Señor. Al final de esta última parábola, parece que ya los escribas, los fariseos, los saduceos reaccionan y entienden que Cristo está hablando por ellos y enojados se paran y se marchan del lugar. Pero siguen los problemas. Continúan las disputas de Jesús con los judíos en el capítulo 22. Ya después de esta parábola, uno pensaría que todo está calmado y entramos al versículo 15 y ahí están las disputas. Parece que ahora crecen más las disputas contra Cristo. En esta sección, capítulo 22 del 15 al 46, vemos, wow, cuántas disputas vemos con los escribas fariseos. Muchas disputas, ellos buscando ocasión contra Cristo. Primero, vienen los fariseos, en los versos 15 al 22, que consultaron con los herodianos, haciéndole una pregunta a Cristo sobre la cuestión del tributo, a veces sorprendía a Cristo. Y fue una pregunta, mira, que requiere sabiduría para contestar. Luego que Cristo hizo callar a los fariseos, llegaron los saduceos queriendo demostrar que la resurrección en realidad no tenía sentido y que era ridícula. Y le plantea un caso hipotético a Cristo, demostrando con esto que ellos tenían razón y queriendo poner en ridículo a Cristo. Cuando Cristo le responde a los saduceos, no confundan los grupos religiosos. Amén. Fariseos son uno, los saduceos son otro. Y busquen el diccionario para que comprendan cuáles son las características de cada uno de ellos, ya que si le explicamos nos entenderemos en el estudio de esta noche. Amén. Tercero, vuelven otra vez los fariseos porque vieron que Jesús hizo callar a los saduceos e intentan nuevamente tentarle y le tientan con un asunto que parece básico. Le preguntaron sobre el gran mandamiento. Finalmente, Jesús, estando en el templo enseñando, observa que están ahí sus adversarios y antes que ellos comiencen a hacer una pregunta, Jesús se adelanta y le hace la pregunta a ellos. Y le pregunta, ¿de quién es hijo el Cristo? Dicen los escribas que es hijo de David, pero en realidad, ¿de quién es hijo el Cristo? Y con esa pregunta le hizo callar la boca a todos y nadie se atrevió a preguntarle más nada a Cristo. Luego que Cristo avergonzó a todos estos grupos religiosos que estaban en Jerusalén, demostrándole cómo se interpreta correctamente la ley, entramos a capítulo 23 y Jesús comienza el capítulo 23 denunciando severas denuncias en contra de los fariseos. Y luego en el versículo 13 comienzan los ayes contra los escribas y fariseos. Y en el versículo 37 el lamento de Jesús sobre Jerusalén. Ahí está la gran pregunta. Jesús y los tributos. Vamos a ver qué nos ayuda sobre analizar esta situación. Si la hermana Ingrid, la hermana Elizabeth o el hermano Freddy nos ayuda a analizar esta situación. Amén. Aquí está. La pregunta sobre los tributos. Hermana Elizabeth, por favor. Pregunta sobre los tributos. No pudiendo arrestarlo en el templo, los fariseos se fueron y consultaron con los herodianos, los cuales eran más sabios en asuntos políticos y consultaron de cómo sorprender a Jesús con alguna palabra para poder condenarlo. Vinieron luego a él y le preguntaron, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Lícito o no, se refiere a la ley. En este caso entraban en conflicto dos sistemas de leyes, la judía y la romana. Pero el dilema que le plantearon a Jesús era mayor y digno de un gran maestro.
En ese tiempo habían tres impuestos regulares: el impuesto de suelo, el cual era el 10% de impuesto de la producción del grano, y 20% de impuesto del aceite y el vino; el impuesto de la renta, el cual era 1% de los ingresos de un hombre. El dilema de Jesús con esta pregunta no era simple. Si decía que debían pagar los impuestos que Roma les imponía, entonces Jesús podía ser acusado de negar la soberanía de Dios sobre Israel, volviéndose poco popular entre el pueblo judío. Y si decía que los impuestos no deberían ser pagados, se hacía a sí mismo enemigo de Roma, negando la lealtad al emperador, por lo cual políticamente podía ser procesado como instigador y cabecilla de una revuelta. La respuesta de Jesús fue épica, resonaría rotundamente en la historia para siempre. Dad pues al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cómo Continúa. Jesús les confrontó? Jesús, conociendo la malicia de ellos, le dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces Jesús le dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y él dijeron: de César. Y Jesús le respondió diciendo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo ellos esta respuesta, se maravillaron, y no teniendo más opción, dejándole se fueron. Aleluya. ¿Qué aprendemos de esta respuesta de Jesús? ¿Qué aprendemos de esta historia? Algo maravilloso. Primeramente, aprendemos que el gobierno civil tiene un lugar legítimo en la vida de las personas. Por ser creyente, no podemos negar la autoridad que tienen el gobierno civil. Segundo, nos enseña que se puede ser leal a Dios y obedecer al gobierno civil al mismo tiempo, reconociendo los méritos de cada uno, como hizo con Jesús con la moneda. ¿De quién es la moneda? ¿Cuál es la imagen? ¿Cuál es la inscripción? Pues dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Tercero, ¿qué aprendemos? Que como creyente debemos estar sujetos a las leyes civiles, como dice Pablo en Romanos 13, del 1 al 8. En cuarto lugar, aprendemos que debemos estar siempre preparados para presentar defensa de nuestra fe ante todo aquel que demande razón, así como lo hizo Cristo Jesús en esta ocasión. Y esto lo encontramos en Primera de Pedro 3:15 y también en Segunda de Corintios 10:5 nos manda a estar siempre dispuesto, diríamos, estudiando las escrituras para poder dar razón de nuestra fe. Y por último, en esta historia aprendemos que la sabiduría de Dios de lo alto es superior a la sabiduría del mundo, de los grandes sabios de este mundo. Estos pretendieron engañar a Cristo y creo que la respuesta de Cristo resuenan más en la historia que la decisión sabia que hizo famoso a Salomón cuando dos mujeres estaban disputando por un hijo, por un niño, por un bebé y que no se sabía de cuál de ellas era el bebé. Salomón simplemente mandó a partirlo en dos, pero lógicamente era una prueba y la madre verdadera dijo, no, señor, dáselo mejor a ella. Y él entendió de esa forma porque apeló al amor materno, que ella era la madre y la otra era una impostora. Creo que lógicamente la sabiduría de Cristo no se compara con la sabiduría de Salomón, es demasiado alta. Y que estos sabios, estos maestros, estos sacerdotes que estaban queriendo tentar a Cristo no sabían con quién se estaban metiendo, por así decir, a quién trataban de impresionar y que no era posible sorprender a Cristo en ninguna palabra de la ley, porque conocía la ley lógicamente de extremo a extremo. Y esto aprendemos si buscamos la sabiduría de Dios. Por eso dijo Santiago, el que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará todo abundantemente. Y también Santiago 3:7 habla de cuáles son las características de la sabiduría de Dios, la que viene de lo alto. Amén. Que es superior a todas estas sabidurías. Y el apóstol Pablo dijo que Dios hizo callar a los sabios de este mundo.
Amén. Y eso creemos nosotros, que tenemos que estar preparados. Y esto nos enseña esta primera historia. Jesús luego en los versos 23 en adelante, estamos en el capítulo, en capítulo 23, 22, perdón, del 22, en el 23 en adelante, le hacen una pregunta a Cristo, y esto es del 23 hasta el 33. Le hacen una pregunta a Cristo. Déjenme cambiarle aquí, me equivoqué un número, 23 hasta el 33. Le hacen una pregunta a Cristo. ¿Qué pregunta le hacen a Cristo? No sé si Ingrid es tan amable de hablarnos de esa pregunta, de esta segunda prueba, porque parecen pruebas. Ya los saduceos, los fariseos, perdón, fueron a tentar a Cristo. Y al intentar tentarle con preguntas, Cristo le responde. Parece que la pregunta que le hicieron era bastante buena, bien elaborada. Ningún sabio se hubiese librado de caer en la trampa con esta pregunta que le hicieron a Cristo sobre el pago de los impuestos. Pero era Cristo, no era un hombre cualquiera al que ellos estaban tentados. Ahora llegan los saduceos. ¿Qué pasó con los saduceos? La cuestión de la resurrección. Amén. Aquel día vinieron a él los saduceos. Primero los fariseos y herodianos intentaron tentarle con la pregunta de los tributos y salieron avergonzados, y ahora vienen los saduceos, los cuales no creen la resurrección, y le plantean a Cristo una pregunta intrincada de difícil resolución, a su parecer, diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Esta práctica es conocida como el levirato y se basa en Deuteronomio 25 del 5 al 10. Como ellos no creían en la resurrección, con este caso hipotético pretendían comprobar que la resurrección en realidad no tenía sentido. Era ridícula. El caso que plantearon a Cristo no fue real, sino hipotético, y dice así: Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, no teniendo descendencia. Dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todo murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será mujer, ya que todos la tuvieron? Este planteamiento en realidad era un caso bien elaborado, digno de los grandes sabios, que se creía irresoluble, es decir, sin solución. ¿Cómo resolvió Cristo este planteamiento? Primero les demostró que su caso hipotético estaba basado en 2 premisas falsas incorrectas. ¿Cuáles son estas 2 premisas falsas? Primero, que ignoran las escrituras, que cometen un grave error, y segundo, que ignoran el poder de Dios. ¿Quién puede levantar de los muertos? Lo cual es un error mucho mayor. En definitiva, todo este caso elaborado es como un castillo de naipes, y su base estaba a punto de ser derrumbada. Sobre el primer punto, Jesús le declara su primer error, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Y en efecto, los ángeles son criaturas asexuales que no se reproducen, su número es fijo, no son criaturas biológicas con órganos reproductivos. En el segundo punto, Jesús declara el poder de Dios y dice: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Les pregunta: ¿cómo no habéis leído lo que dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Qué significa Dios no es un Dios de muertos, sino de vida? A pesar de Abraham, Isaac y Jacob, que están muertos,
Dios declara que la muerte no es el fin de su existencia humana y que como estuvo con ellos en vida, lo está también en la muerte. Estas palabras enfatizan la esperanza de la resurrección y de la vida eterna, afirmando que los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob están vivos en Dios. En otras palabras, si Abraham, Isaac y Jacob no vivieran en la resurrección, entonces, ¿cómo Dios dijo que era Dios de ellos? Una de las características de la secta de los saduceos es que ellos solamente aceptan la Torá, los primeros 5 libros de Moisés, no acreditados, rechazando todo el resto del Antiguo Testamento, por lo cual su comprensión de Dios era muy limitada en realidad. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Amén. Entonces ya vimos cómo Jesús confrontó a los saduceos que fueron con la pregunta de la resurrección. ¿Qué aprendemos de esta historia, de esta segunda confrontación que tuvo Jesús con los líderes religiosos de Jerusalén? Primero, Jesús demostró que los saduceos estaban equivocados, pues su premisa era falsa en dos sentidos. Primero, desconocían las escrituras y segundo, ignoraban el poder de Dios. En segundo lugar, que la resurrección no habrá matrimonio, sino que seremos semejantes a los ángeles. En tercer lugar, que Dios es Dios de vivo y no de muerto. Es decir, que Abraham, Isaac, Jacob viven en la resurrección. Es decir, están vivos en Dios. Y en cuarto lugar, que Cristo es para el creyente la resurrección en la vida. Es decir, Cristo es nuestra garantía de resurrección. Esto aprendemos de esta segunda confrontación de Cristo con los líderes religiosos. Y llegamos a una tercera confrontación, Jesús y el gran mandamiento. En Mateo 22, 34 al 40, los fariseos, después de haber escuchado que Jesús hizo callar a los saduceos, se juntaron a una contra Jesús. Y un intérprete de la ley, el cual ellos escogieron porque era muy sabio, lo eligieron para probar a Jesús. Este vino a Jesús y le preguntó cuál sería el mandamiento más importante de la ley. Parecía una pregunta simple que cualquiera hubiese respondido, pero en realidad era una pregunta compleja. Tal vez ellos pensaban que no se podía elegir o en que no existía una respuesta correcta. Esto quería decir, no se podía elegir entre los 613 mandamientos de la ley de Dios o de la Torá. Cualquier mandamiento que tú eligieras era en detrimento de los otros. Y para los fariseos que eran tan fanáticos, todos los mandamientos eran venerados. Así que era una trampa para Jesús elegir entre tantos mandamientos, 613, elegir un solo, lo cual era prácticamente imposible. Jesús comienza citando a Deuteronomio 6, 4 y 5, que dice el primer mandamiento para Israel: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y dice, este es el primer y más grande mandamiento. Y también cita Levíticos 19, 18 como segundo mandamiento de la ley. Y dice, y el segundo es semejante a esto, que dice Levítico: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, el Señor. Eso es que dice. Admirado por la respuesta, el intérprete de la ley, que salió como vocero, le dijo a Jesús: bien, maestro, has respondido verdad. Y Jesús, viendo que había respondido sabiamente, le anima, tiene misericordia de su adversario y le dice: no estás tan lejos del reino de Dios. O sea, tú eres inteligente, no estás tan lejos del reino de Dios, animándole a ser unos seguidores. Y después de esta respuesta que Cristo le da a los fariseos, ya ninguno se atrevía a preguntarle, porque sabían que que Cristo tenía una respuesta para cualquier pregunta que le iban a traer. ¿Qué aprendemos de esta última confrontación con los fariseos? Aprendemos muchas cosas lindas. Primero, Jesús enfatiza
que estos dos mandamientos son el cumplimiento de la ley. No podemos complicarnos en aprender los 613 mandamientos de la ley como hacen los judíos y que tienen que recitarlo, diríamos, en la celebración del Bar Mitzvah, cuando se pasa de la edad infantil a la edad adulta, declarando que así son hijos de la ley. No podemos, no tenemos que aprenderlo, ni en hebreo, ni en español, ni en ningún idioma. ¿Por qué? Porque toda ley se resume en dos mandamientos, de manera práctica y sencilla. En efecto, habían dos tablas de ley. En la primera tabla estaban los primeros 4 mandamientos que nos hablan de nuestros deberes con Dios. No hay mandamiento más alto, más sublime que amar a Dios. Este es el fundamento de la vida cristiana, así como también lo era el fundamento de la vida espiritual de Israel del Antiguo Testamento. Afirma que debemos amar a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Este es el primer y más grande mandamiento. Y en la segunda tabla habían 6 mandamientos, los cuales se refieren a nuestros deberes con el prójimo. Y por lo tanto, quien ama al prójimo está guardando también toda la ley, porque no matará, no robará, no dirá falso testimonio. Todos esos mandamientos se refieren a tu amor al prójimo. Y si tú amas al prójimo, no va a ser ninguna de estas cosas. Estos dos mandamientos, admite el mismo fariseo, están por encima de los sacrificios establecidos en el templo. O sea, tienen un nivel, una categoría mucho más alta. Y de hecho, cuando estudiamos el Pentateuco, vemos que los mandamientos de Dios se clasifican en 3 categorías: los mandamientos civiles, los mandamientos universales o espirituales de Dios, que le llamamos morales, y también tenemos, amén, los mandamientos que tienen que ver con los sacrificios y el templo. Y en esas 3 categorías nosotros podemos analizar todos estos mandamientos, pero lógicamente aquí está recargando Cristo que todos los mandamientos, la ley y los profetas se resumen en 2 simples mandamientos. Si quieres seguir adelante, si quieres, diríamos, honrar a Dios, solamente enfócate en estos 2 mandamientos y estarás agradando a Dios. Luego sigue en el mismo capítulo, Jesús estaba enseñando en el templo. Entiendo que el día siguiente, porque Jesús enseñó en el templo durante toda una semana, la última semana de Jesús en Jerusalén. Y estamos viendo hoy las diferentes confrontaciones que Jesús tiene con los fariseos, los saduceos, los herodianos y contra los principales sacerdotes del templo, y también, diríamos, estos encuentros de Jesús. Jesús estaba enseñando en el templo y al ver presente a los fariseos, que son los acérrimos enemigos de Cristo, sus oponentes, antes que ellos pensaran en tentarle o pensaran qué preguntarle, Jesús se le adelanta y le hace una pregunta. ¿Cómo dicen los escribas, o sea, sus maestros, que el Cristo es hijo de David? Eso es lo que enseña. Porque David mismo le llamó Señor. Cuando dijo por el Espíritu, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, ¿cómo pues es su hijo si le llamó Señor? Esto está en Mateo capítulo 22, verso 41 al 46. También se encuentra en Marcos 12, 35 al 37. Ninguno pudo contestarle a Cristo, ni osó alguno desde ese momento hacerle ninguna pregunta a Cristo, porque realmente se la puso bien difícil. No sabían explicar este versículo, este texto. Si por una parte los profetas dicen que sería un hijo de David, como dice el pacto con David, que uno de tus simientes, de su descendencia, se sentaría en tu trono y reinaría para siempre. Si también dice que es descendiente de Isaí, un vástago, un retoño, saldrá de sus raíces y se va a sentar en el trono de David. Entonces, todo el mundo presume que Cristo es hijo de David, un descendiente de David, pero sin embargo, ¿cómo es que David lo reconoce como Señor? ¿Cómo puede ser su hijo?
y esa relación parece que no la entendían bien. Por esta razón, todos prefirieron callar. ¿Cuál fue el propósito de esta pregunta de Jesús? Primero, confrontar a sus oponentes sobre la necesidad de decidir quién era el Cristo. El Cristo era un hijo de David, el Cristo era un profeta, el Cristo era el Mesías, el Cristo es el Hijo de Dios. Hay que verlo en todos los aspectos, quién es el Cristo. Había que confrontarlo para que ellos entendieran su necesidad de comprender más cabalmente, más profundamente quién era el Cristo. Y segundo, les enfatiza la necesidad de una mayor comprensión del Antiguo Testamento, sobre todo con respecto a todo lo que dijeron los profetas acerca del Mesías, acerca del Cristo, el cual se estaba cumpliendo. Y estos dos hechos los recalcó con esta pregunta a sus adversarios. Ya finalizamos el capítulo 23 y entramos en el último capítulo de la sección, que es el capítulo, finalizamos el 22 y ahora entramos al 23. Ya no hay, diríamos, participación de los fariseos. En este capítulo no hay participación de los saduceos, no de los herodianos, de los escribas, no. Este capítulo se parece a un discurso, pero más que un discurso, no se toma como un discurso, sino más bien una denuncia de Cristo en contra de los fariseos, saduceos y escribas, o sea, de los líderes religiosos de Jerusalén. Y por eso no se toma, aunque es bastante extenso, ocupa un capítulo entero, no se toma como un discurso de Cristo, porque fue no un discurso, diríamos, como lo que él acostumbraba a hacer, si más bien está reprochando y está denunciando lo que estos religiosos estaban haciendo en Jerusalén. Primero, Cristo hace 5 denuncias en contra de los escribas y fariseos. Estas 5 denuncias encontramos en el capítulo 23, versículo 1 al 12. 5 denuncias. ¿Cuáles son? Número 1, ponen cargas pesadas sobre otros. Verso 1 al 4. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar a otros y lo ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos mismos ni con un dedo quieren moverla. Así que la primera denuncia de Jesús, ¿qué denuncia? Ponen cargas pesadas sobre ellos. No sé si Ingrid y Elizabeth quiere ayudarme con las demás denuncias de Jesús. Esta es la primera denuncia. Ahora vamos a ver la segunda denuncia de Jesús. ¿Cuál es? Bien cortita. Vamos a ver la 2, 3, 4 y 5. Y ahí vemos las 5 denuncias de Jesús. ¿Cómo sigue, hermana Elizabeth? Hacen sus obras para ser vistos. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Amén. Amén. Permíteme un momentico, Elizabeth. Eh, ¿Qué ensanchan ellos? Sus filacterías. ¿Qué son filacterías? Usted ve en los judíos que tienen como una pequeña cajita de cuero que se amarran en la frente con un trozo de la ley y otro se la pone en el brazo derecho y eso tienen un fleco que usted le va dando vueltas sobre el brazo y llega hasta la mano y te la introduce por los dedos y la sostiene. Y esto, lógicamente, es para orar, pero es un emblema de cosa sagrada que cuando te la atas en la frente, le das vuelta y deja colgar, las tira para atrás. Pero ellos, para privar lógicamente de muy religioso, hoy en día se practica la filactería. Esto es la filactería, tiene otro nombre, lógicamente, lo que ellos usan, esa cajita que usan en la frente. Dice Cristo que ellos la ensanchan, la hacen mucho más larga. ¿Para qué? Para crear notoriedad. Y los mantos de ellos le ponen grandes flecos
y esos flecos muchas veces cuelgan supuestamente también trozos o los flecos del manto de oración, por ejemplo, que son 613 flecos, y esos 600 presos representan, por lo tanto, ese manto de oración, cada uno de los mandamientos, y simboliza que tú eres hijo de la ley. Y ellos, lógicamente, confeccionan estos adornos religiosos con mucha ostenticidad, mucha notoriedad, porque su intención, como dijo Elizabeth, ¿cuál era? Ser visto por los hombres. Continúa Elizabeth. ¿Cuál es la tercera denuncia? Aman los primeros asientos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Aman que les llamen maestros y las salutaciones en las plazas y que los hombres lo llamen rabí, rabí. Hacen sus obras para recibir alabanza de los hombres, pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos sois hermanos. Amén. Ahí está. Siga leyendo. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seas llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Amén. Entonces resume cuáles son las 5 denuncias que Cristo hace a los escribas y fariseos. Poner cargas pesadas sobre otros. Eso es una. Segundo, hacer sus obras para ser visto. Tercero, aman los primeros asientos, la notoriedad. Cuarto, amas que le llamen maestro. Quinto, hacen sus obras para recibir alabanza de los otros. Tal vez usted dice, pero yo conozco uno así. Bueno, si lo conoce, no me diga el nombre, porque no queremos prejuzgar ni queremos acusar a nadie. Ahora, nosotros tenemos que examinarnos sobre esas denuncias que Cristo hace y no caer en el marco de esa denuncia. Si es, muchos predicadores dicen, si el saco te sirve, póntelo. Ahora, espero que no le sirva a ninguno de nosotros ese saco. Amén. Y así es, yo estoy seguro que a ninguno nos calza bien. Al final, Jesús señala la única manera de entrar al reino de Dios. ¿Cuál es? Servir y humildad. Así que en Mateo 23, 11 al 12, los últimos 2 versículos de estas denuncias de Jesús, Jesús dice, el que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Es lo primero. La única forma de entrar al reino de los cielos es servicio. Y segundo, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, nada más hay 2 condiciones para tú entrar al reino de Dios: servir a los demás y la humildad. Y con estos 2 versículos, Jesús termina esta serie de denuncias en contra de los escribas y de los fariseos. Ahí no incluyó a los saduceos. Le dije ahorita que son 3 grandes grupos, 3 grandes sectas. Los fariseos, que se destacan por ser muy celosos de la ley. Los saduceos, que se destacan porque no creen en la resurrección. Y del Antiguo Testamento solamente aceptan la Torá, o sea, los 5 libros de Moisés, como autoritativos, rechazando la de las Escrituras y los profetas. Por lo tanto, su conocimiento o su visión de Dios es muy limitada. Amén. Y eso lo tenemos. Y los saduceos generalmente tenían mucha autoridad política, y los principales sacerdotes casi siempre eran saduceos, porque esa línea era una línea diríamos, de más alto rango que los fariseos, porque era más popular, pero esta línea era más selecta. Así que Jesús señaló esas únicas 2 maneras de entrar al reino de Dios. Luego, en los versículos 13 hasta el 33, Jesús comienza una serie de ayes, y en total hay una lista de 8 denuncias de Jesús en contra de los fariseos y de los escribas. Los escribas son maestros de la ley, y de los fariseos. Y veamos estos ayes. El primer ay, ¿cuál es, el Manaín? Si puede ayudarme. ¿Cuál es el primer ay? Amén. Hay de los que cierran las puertas del reino de los cielos. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres,
Pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay, siga, por favor. No hay de los que se aprovechan de los más vulnerables. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Oiga eso, qué vivo, ¿verdad? Me pagan las casas las viudas para aprovecharse de la situación de ella. Tercera, hermana Ingrid. Hay de los que guían por el camino equivocado. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Amén. ¿Qué es un prosélito? Prosélito es un seguidor. Y cuando hacemos proselitismo, lo que estamos haciendo es ganando convertido del grupo opuesto. Por ejemplo, se dice que la iglesia, los pastores no deben hacer proselitismo. Significa no ir a otras iglesias a tratar de ganarse los hermanos de otras iglesias para la tuya. Eso es proselitismo. Y hay religiones, hay sectas que le gusta y practican el proselitismo. En vez de predicar la evangelización, que es predicar a los que no son salvos, a los que no han creído, en lugar de eso van buscando a otros de otras religiones para convencerlos y vayan a la tuya. Eso es proselitismo. Y el proselitismo, por supuesto, que no es bueno. Y cada vez que un religioso me confronta y quiere hacerme pregunta, yo le inmediato le digo, ¿tú crees que me vas a convencer y que yo voy, diríamos, a hacerme tu religión? Es posible. ¿Y crees que yo te pueda convencer? No. Entonces, ¿para qué estamos hablando? ¿Verdad? O sea, si tu intención es analizar esa escritura, con mucho gusto yo hablo con cualquier persona para analizar esa escritura y para que aprendamos las escrituras respetándonos mutuamente. Pero yo no trato de hacer el proselitismo en otras congregaciones, en otras religiones, y no acepto que vengan a mi casa con proselitismo. Muchos tocan la puerta y comienzan, no, yo soy cristiano, yo soy pastor, y como que, no, no, vamos a hablar la palabra de Dios. Yo, no insista. Si tú estás predicando la palabra de Dios, vete a aquellos que no conocen a Cristo. Pero esa gente que insiste cuando tú te declaras que eres hija de Dios, que eres creyente, que vas a la iglesia, entonces insisten en hablar contigo, ya son necios, están haciendo proselitismo. Amén. Y eso es lo que se llama, que significa esta palabra. Continúa, Ingrid, por favor. El cuarto hay. Hay de los que hacen falsos y engañosos juramentos. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues Continúe. el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por lo que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Amén. Recuerden que Jesús enseñó a su discípulo a no jurar y dijo, vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. No jures por nada porque no te corresponde. Y lógicamente aquí lo que está denunciando las falsas enseñanzas, los falsos juramentos y los falsos engaños que tienen los escribas y los fariseos, que aunque no lo encontramos en un texto de la Biblia, lo que aquí está informando acá, que alguno, si tú juras por el templo no es nada, pero si tú juras por el oro que está en el templo deudor, si tú juras por el altar no es nada, pero si tú juras por la ofrenda que está sobre el altar, eres deudor. Estos conceptos, lógicamente, son producto
de los escribas, los fariseos, de los comentarios de la ley, o Talmud, o enseñanzas de la ley, ¿verdad? Que ellos toman o interpretan de la ley. Sin embargo, Jesús le dice, eso es como otra enseñanza que yo decía que Jesús reprochó. Todo lo que es mi ofrenda a Dios, todo lo que yo pueda honrarte, dice, ustedes están violando el mandamiento de honrar a su padre y a su madre, porque le dicen a sus padres, es mi ofrenda a Dios todo lo que yo podía ayudarte. Y de esta forma te niegas a ayudar a tus padres. Le llamó hipócritas. Con vuestras palabras, vuestros mandamientos de hombre están violando los mandamientos de Dios. Y aquí está haciendo lo mismo, que son unos hipócritas, están haciendo falsos juramentos, engañosos juramentos, y todo es lógicamente es buscando beneficio, buscando preventa. El quinto hay, ¿cuál sería, hermana Elizabeth? Perdón, hermana Ingrid. Hay de los líderes religiosos triviales. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Amén. Hay muchos creyentes, hermana Ingrid y Elizabeth, que dicen que Cristo abolió la ley y como el diezmo estaba en la ley, el diezmo no es obligatorio, no es mandatorio en la gracia. Cristo dice, lógicamente, en este, y usan ese texto que leyó Elizabeth, Ingrid, perdón, para indicar que Cristo lo abolió. Y sin embargo, no me dice eso. Ay de vosotros, escribís fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo, el comino, y dejáis lo más importante. Eso está claro. La justicia es más importante, la misericordia es más importante y la fe en Dios es más importante. Esto era necesario hacer. ¿Qué cosa? Diezmar. La justicia, la misericordia, la fe, es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué aquello? A lo que está hablando, que es el diezmo. Y por eso es que debemos entender correctamente las escrituras. El sexto, me dice Ingrid. Hay de los que son impuros por dentro. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Amén. La verdadera religión, ¿verdad? Esa es la verdadera religión, la que Cristo está predicando en ese momento. Y sigue con los hay. La hermana Elizabeth, si puede ayudarnos con los ayes, dijimos que Cristo, después de 5 reproches o 5 denuncias que hizo contra los fariseos en los versos 1 al 12, ahora en los versos 13 en adelante, 13 hasta el 33, comienza a reprochar y dice 8 ayes en contra de los escribas y fariseos. Los dos últimos, Elizabeth, ¿cuáles son? Dice, ay de vosotros, escribís fariseos hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justo a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipócrita e iniquidad. Hay de los que honran a los profetas muertos, pero matan a los profetas vivos. Aleluya. Eso Hay está de difícil, ¿verdad? vosotros, hay de vosotros, escribís fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Continúen. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras.
¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Aleluya. Es una condenación bastante fuerte. Y si nosotros, por ejemplo, leemos el libro de Apocalipsis, dice que Dios va a reclamar la sangre de los justos sobre aquellos que lo mataron. Y yo creo que no hay más sangre de profeta sino en manos de Israel. Israel, que todo pinta como el pueblo de Dios, el santo, ha matado a todos los profetas del Señor. Y lamentablemente ese rechazo constante de Dios y rechazo constante de Cristo, tenemos que orar por Israel. Estoy de acuerdo. Orar por arrepentimiento Israel. Estoy de acuerdo por eso. Y ahí seguimos con las denuncias. Para concluir el capítulo 23, Jesús hace un lamento sobre Jerusalén. Y es el siguiente. Este capítulo termina con un amargo lamento de Jesús sobre Jerusalén. Primero, comienza con una grave acusación en contra de Jerusalén, denunciando sus rebeldías constante contra Dios y el rechazo y muerte de los profetas que Dios le envió. Dice el versículo 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisisteis? Es un lamento de Dios en contra de Jerusalén por la crueldad y por el rechazo, por la incredulidad y rebeldía de este pueblo. Segundo, en este clamor, Jesús pronuncia juicios severos, escatológicos en contra de Jerusalén. Y dice, verso 38 en adelante, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y habla lógicamente la desolación de Jerusalén, la cual Jerusalén fue destruida completamente en el año 70 por el general Tito. O sea que el rechazo de Cristo estaba provocando, haciendo el camino para la propia destrucción de Jerusalén. Verso 39. Porque os digo que desde ahora no veréis, no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde ese momento ya no vería a Cristo. Jerusalén, Israel es rechazado. Jerusalén, Israel, diríamos, es quitado en medio y en su lugar es puesto a los gentiles y ellos tendrán una participación en la gran tribulación. ¿Por qué lloraba Cristo? Lucas 19:41 nos dice en este mismo relato, en el relato paralelo, que Jesús cuando vio a Jerusalén lloró. ¿Por qué lloró? Unos dicen, predicando, tal vez lloró por la hipocresía de ellos, tal vez lloró por la liviandad religiosa, tal vez lloró porque vio a Jerusalén desamparada en manos de líderes corruptos, inapropiados para guiar a su nación. Sin embargo, el texto que analizamos nos muestra que Jesús lloró por Jerusalén cuando pensó en sus juicios venideros y en su exclusión del reino por haber rechazado al Mesías, el Cristo de la gloria. Primero, el rechazo del Mesías es la causa principal de la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70 después de Cristo por el Tito. Segundo, el rechazo del Mesías es la causa de que Israel fuese excluida del reino de Dios y también la inclusión de los gentiles. Y tercero, el rechazo del Mesías es el camino que eligieron, que les llevará hasta la abominación desoladora y la gran tribulación que habló Cristo en el discurso de Mateo 24:15. Amén. Y de esta forma, nosotros llegamos a la lección de este día, analizando los capítulos 21, 22 y 23
aunque era impensable, pero lo hemos logrado. Alabado el nombre del Señor. Y ya el próxima lección, que es el lunes, vamos a ver un discurso hermoso, el último discurso de Cristo en el Evangelio de Mateo. Recordemos que Mateo fue organizado en torno a 5 grandes discursos de Cristo. Y este es el último, Mateo 24 y 25. Se llama el discurso escatológico de Cristo o el discurso del Monte de los Olivos, y vamos a analizarlo porque tiene un contenido teológico enorme. Gracias a todos por la participación en esta noche. Amén. Les felicito. Les aliento a seguir estudiando los evangelios. Ya estamos casi concluyendo a Mateo, y así lo haremos Dios mediante. Espero, por lo tanto, verlo el próximo lunes con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén.